El mapa moderno parece completamente conquistado. Con satélites registrando cada metro cuadrado del planeta y cámaras en los bolsillos de miles de millones de personas, el mundo parece haber perdido la capacidad de esconder secretos. Y sin embargo, cuando la noche cae sobre los densos bosques de Norteamérica, el mito se niega a morir. Le llaman Sasquatch. O comúnmente, pie grande. Una criatura bipedal, masiva, cubierta de pelo, a medio camino entre el ser humano y el simio salvaje. El 20 de octubre de 1967, dos hombres capturaron 24 segundos de filmación que cambiarían la cultura pop para siempre. Durante casi 60 años, este metraje ha sido diseccionado, acusado de fraude y defendido con vehemencia. Para muchos, es la prueba irrefutable, para la ciencia oficial, un hombre en un traje de gorila. Pero este documental no pretende repetir los mismos clichés de la televisión comercial. No buscaremos fantasmas en la oscuridad ni inventaremos avistamientos para ganar tu atención. Hoy, apartaremos el mito popular de Hollywood para dejar hablar a la ciencia pura. ¿Qué pasa cuando analizamos al Sasquatch bajo la estricta lupa de la paleontología, la genética y la antropología? Prepárate. Esta es la anatomía real de una leyenda. Para entender si el Sasquatch pudo existir, primero debemos viajar miles de años al pasado y cambiar de continente. La paleontología oficial afirma que la Tierra sí albergó a un pie grande real. Su nombre científico es Gigantopithecus blacki. Descubierto inicialmente en 1935 por el antropólogo Ralph von Koenigswald en una botica tradicional china, el Gigantopithecus fue el simio más grande que jamás pisó el planeta. Medía 3 metros de altura y pesaba más de 300 kilos. Las descripciones anatómicas de este gigante prehistórico coinciden de manera idéntica con los relatos modernos del Sasquatch. ¿Cómo pudo un simio asiático terminar en los bosques de Estados Unidos y Canadá? Aquí entra la hipótesis del Dr. Grover Krantz, un respetado profesor de antropología física que arriesgó su reputación académica para estudiar el fenómeno. Krantz sostenía que, al igual que los ancestros de los humanos y los mamuts, una población de Gigantopithecus cruzó el puente de tierra de Beringia durante las eras glaciares. Para Krantz, el Sasquatch no es un monstruo mágico, sino un fósil viviente, un homínido que encontró en los impenetrables bosques americanos un refugio perfecto. Sin embargo, la ciencia moderna le dio un golpe duro a esta teoría. En estudios recientes publicados por la prestigiosa revista científica Nature, un equipo liderado por la doctora Kira Westabay, utilizó tecnologías de datación avanzadas en las cuevas de China. Los resultados demostraron que el Gigantopithecus blacki se extinguió definitivamente hace entre 295.000 y 215.000 años. El cambio climático alteró drásticamente su entorno, eliminando las inmensas cantidades de vegetación que necesitaba para sobrevivir. Científicamente, el Gigantopithecus murió mucho antes de que los humanos modernos aprendieran a registrar su propia historia. Pero, si el animal real murió hace miles de años, ¿qué es lo que la gente sigue reportando hoy? El Dr. Grover Krantz basó gran parte de su investigación en las huellas de yeso recolectadas en escenas de avistamientos. Krantz argumentaba que muchas de estas huellas mostraban una característica biológica llamada flexión mediotarsiana, una articulación en la mitad del pie que los humanos no tenemos, pero los grandes simios sí. Además, la distancia entre los pasos indicaba un peso de más de 300 kilos que compactaba la tierra de una forma imposible de imitar con herramientas humanas de la época. Para Krantz, falsificar miles de huellas con anatomía perfecta a lo largo de décadas, requería un conocimiento de medicina forense que los bromistas locales, simplemente, no poseían. Pero la anatomía del yeso no basta en la era del ADN. En el año 2014, el renombrado genetista Dr. Brian Sykes de la Universidad de Oxford decidió zanjar el debate de una vez por todas. Realizó una convocatoria abierta a museos y coleccionistas privados de todo el mundo para someter las muestras físicas atribuidas al Sasquatch y al Yeti al análisis genético más riguroso de la historia.
El laboratorio analizó 30 muestras de pelo aisladas. El resultado publicado fue contundente e inapelable. El 100% de las muestras biológicas pertenecían a animales conocidos: osos polares antiguos, osos pardos, caballos, vacas, lobos, coyotes y, en algunos casos, cabello humano. Genéticamente, ni una sola muestra reveló la existencia de un primate desconocido en Norteamérica. A esto se suma la paradoja tecnológica de nuestro siglo. En la década de 1970, con cámaras pesadas de rollo, tuvimos el vídeo de Patterson-Gimlin. Hoy, cuando cada ser humano lleva una cámara de ultra alta definición 4K en el bolsillo, no existe una sola fotografía nítida, ni un cuerpo recuperado por cazadores, ni un solo resto óseo encontrado por excursionistas. Desde una perspectiva puramente biológica, es imposible que una población autosostenible de mamíferos de 3 metros de altura pase desapercibida en un territorio constantemente explotado por la industria forestal y el turismo. Para entender el origen de este enigma, debemos despojarnos de la versión comercial de Hollywood. Mucho antes de que los europeos pisaran estas tierras, las primeras naciones americanas ya convivían con esta figura. De hecho, la palabra Sasquatch es una deformación anglicana del término Sasquatch, perteneciente al idioma de la tribu Alcomelem. Sin embargo, para los pueblos nativos como los Salish, el Sasquatch nunca fue considerado un animal criptozoológico que debía ser capturado, disecado o metido en un zoológico. En las cosmogonías indígenas, el Sasquatch es definido como un ser espiritual, un guardián de los límites entre el mundo humano y el orden sagrado de la naturaleza salvaje. Es un símbolo respetado, un maestro del camuflaje que decide a quién mostrarse y a quién no. Al transformar al guardián de los bosques en un monstruo de feria para vender camisetas y películas de terror, la sociedad moderna occidental despojó al mito de su verdadero significado. Los nativos no necesitan pruebas de ADN, porque para ellos, el Sasquatch pertenece a la dimensión de lo sagrado y el equilibrio ecológico, no a la taxonomía zoológica. Llegamos al final del camino y es momento de responder con honestidad la pregunta que nos trajo aquí. ¿Existe el Sasquatch? Si buscamos una criatura de carne y hueso, un simio biológico que esquiva los radares y los análisis genéticos de Oxford, la ciencia nos dice de forma contundente que no. El Gigantopithecus existió y quedó atrapado en el pasado de la Tierra. El Sasquatch biológico actual es, con casi total seguridad, un hermoso espejismo alimentado por osos erguidos en la distancia, ilusiones ópticas en la maleza y el deseo humano de engañar. Pero si cambiamos la perspectiva, la respuesta es completamente distinta. El Sasquatch sigue existiendo hoy y seguirá existiendo mañana. Existe como una necesidad psicológica colectiva. En un mundo hiperconectado, donde las ciudades avanzan y el cemento devora la tierra, el ser humano necesita desesperadamente creer que los bosques aún son lo suficientemente grandes y profundos como para albergar un secreto. El Sasquatch no es un animal que espera ser descubierto en un laboratorio. Es el último poema de la naturaleza salvaje, el recordatorio de que la tierra debe conservar sus misterios para que el ser humano no pierda jamás la capacidad de asombrarse. Al final del día, el verdadero misterio no es si él camina entre los árboles, sino porque necesitamos con tanto fervor que esté allí. Porque quizás, en el fondo, preferimos un bosque lleno de sombras y leyendas, a un mundo completamente vacío de misterios.